es el beta, ¿no? Que si es mayor a 1, corre mayor riesgo la empresa y si es menor a 1, es menor el riesgo, ¿verdad? En este caso es el 1.1, en donde está casi al nivel. Ya, los recursos propios, sus acciones son del 35% de fuentes de financiación. Y se sabe que el mercado de rentabilidad se puede obtener sin riesgo, que es del 4%. Y que la rentabilidad esperada de la cartera de mercado es del 8.5%. El impuesto o el escudo fiscal es del 25%. Entonces nos piden calcular el coste de recursos propios. El costo de los recursos propios, como le expliqué, el método más utilizado es el CAP. El CAP o el costo del patrimonio. Para aquello aquí tenemos los datos, que es el costo de rentabilidad, perdón, sí, la rentabilidad del mercado sin riesgo, que es del 4%, la rentabilidad de la cartera, el 8.7, el coeficiente de volatilidad o beta, que es el 1.1. Si aplicamos la fórmula, hallamos que ponemos el 4%, que es la rentabilidad del mercado sin riesgo, le sumamos el beta y multiplicado por la prima de riesgo del mercado. A la prima del riesgo del mercado, ¿qué le hago? O sea, pongo la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad del mercado sin riesgo. Ahí obtenemos el CAP. El CAP es la tasa de rentabilidad teórica requerida para el cierto activo, ¿no? En este caso vamos a comprobar si la empresa o no es factible invertir en cierto país. El segundo paso que nos pide es el WACC o el costo capital medio ponderado. Para aquellos nos dicen que el costo es del 6%. Como ya obtuvimos el CAP, que el CAP recuerden que es la tasa que yo tengo sobre mi patrimonio, el costo de mi patrimonio, que es el 8.95%. Los recursos propios es del 35% y los recursos financieros es el 65%. Solamente nos dieron en el ejercicio la descripción del 35%, ¿no? Entonces quiere decir, recuerden que estos dos es básicamente el patrimonio más el pasivo, ¿ya? Los recursos propios es el pasivo, el capital o el equity, y los recursos financieros son las deudas adquiridas a terceros, el patrimonio en sí. Entonces el patrimonio es el 25%. El coste de la deuda, que es el 6%. Aquí, bueno, yo les hice un cuadrito para o sea, para que no se confundan mucho, porque igual si lo hacemos así el WAT igual es fácil, pero yo, o sea, de manera personal, lo vi más fácil identificarlo o sacarlo de esta manera, ¿no? Entonces, la fuente es la deuda, el costo es el 6%. Y de mi capital, que es el valor que yo espero, es el 8.95, lo que sacamos anteriormente acá con el CAP. Multiplicando esto, haciendo la operación, sumamos y nos sale el WAP, que es el costo promedio, ¿verdad? En este caso es el 7.03. Aquí 7.3 asemeja más a zonas, pero vamos a ver el ejercicio después de los impuestos. Y aquí aplicamos el escudo fiscal. Ponemos los mismos datos exactamente, pero aquí ya viene lo que explicó Dani el día sábado igual, que le aplicamos o le descontamos los impuestos. Recuerden que todos los gastos de intereses se descuentan de todo dentro del estado de resultados, ¿no? Entonces, tenemos para la deuda
el 3.9 y para el capital el 3.13. El costo de la deuda, el 1, que ya me lo dieron aquí, y que esto mucho depende del país en donde se viva, ¿no? En donde se quiera o se desea invertir. La deuda, en este caso, aquí sería multiplicar la deuda, que es lo que vamos obviamente a adquirir, por los impuestos que vamos a pagar. A eso nos sale el 2.93%. Este 2.93% lo multiplico por la deuda, perdón, sí, lo multiplico por la deuda y luego sumo el valor que me salió de la multiplicación más el capital. Y me sale el 6.6% de mi WAT. A este 6.6%, ¿qué significa? Significa que yo se asemeja más al 6% de la deuda. Quiere decir que la mayor parte de mi inversión yo la voy a financiar con terceras personas. Al momento de financiarla con terceras personas, quiere decir que yo estoy soltando bastante flujo de caja y que obviamente mi rentabilidad, que es el 8.95%, es muy buena, o sea, es considerable porque mi patrimonio está totalmente respaldado, ¿no? Por deudas de terceras personas. Ese es con relación al ejercicio. Si tienen alguna duda. Ya, el WAP es tácitamente el costo de financiamiento que tendría la empresa, en ambos casos. Claro, Claro. exactamente. Ya, muy bien. O Aquí, sea, el promedio en realidad, el promedio ponderado, el promedio según el peso exacto. que tiene el endeudamiento propio y el endeudamiento externo. Ya, Claro, y obviamente tú has calculado ambos y el segundo lo que implicaría es ya manejando el tema del el escudo fiscal. así es, Correcto. exactamente. ¿Cuánto sería realmente, ya descontando el escudo fiscal, cuánto El sería escudo realmente el fiscal, costo de la deuda? Perfecto, así es. perfecto. Muy buen ejemplo. Por eso, Este sí te pediría compártelo con los compañeros, por favor. ya, Este archivo. correcto. Sí, Sí, muy sí. bien. Gracias El- con esto se comprende mejor lo que habíamos revisado la vez pasada. sí, con el del día sábado, igual nos faltó exponer. Ajá, sí. Muy bien. ¿Continúo con lo otro? Sí, O, por favor, por favor. ya. Bueno, este es el paper que nosotros leímos. Y bueno, prácticamente aquí tiene similares No estás conceptos, sin que se compartiendo hable la mucho Lourdes. de que. Allá, parece. Espera un ratito que estoy admitiendo. Admitir. Ahí, ¿sí ven? Ahí está. ¿Se lo ven? Ya, correcto. Este es el paper que nosotros leímos y establecimos algunas, nos dio ideas para poder hacer los ejercicios, ¿no? Aquí, esto es un artículo de Perú en donde básicamente haga lo mismo que el WAP se establece por las dos fuentes de financiación, que serán las deudas de tercero y hoy con las inversiones de los accionistas, ¿no? Mm, en los cuales se incluían el riesgo, o sea, el tipo de cambio del riesgo, el riesgo político y el riesgo regulatorio. Ya, aquí hablaba de que el tipo de riesgo político pueden ser situaciones de tipo de país. También pueden ser las situaciones tributarias, las regulaciones, el riesgo regulatorio son las regulaciones tributarias que tengan los países ¿no? Y que las empresas deben fijarse mucho al momento de invertir.
Discúlpame, Lourdes, tengo mala la señal, por eso apagué el video para ver si puedo, si no se me corta. Te escuché bien, bien entrecortado. Me decías, ¿me puedes repetir, por favor, de qué trata el paper? Claro, o sea, el paper tiene conceptos, básicamente conceptos de lo que es el WAP, y hablaba bien también sobre el riesgo país, ¿ya? Hay unos ejercicios que normalmente antes de invertir, las empresas antes de invertir deben considerar este riesgo. Este riesgo normalmente existe una página web, no recuerdo su nombre, en donde especifica el riesgo de invertir en cada país y que todo accionista, todo empresario debería saberlo al momento de invertir. Me parece que es Standard Poor's, que creo que elabora un índice sobre el tema de riesgo país. Sí, algo así, no recuerdo muy bien Sí, el nombre, entonces ellos hablan el índice que tiene cada país. Entonces, claro. esto también se considera dentro de la primera fórmula del ejercicio que hicimos, que es el CAP. Se le suma el riesgo país para poder ver si realmente la empresa va a ser rentable, o sea, si el negocio va a ser rentable dentro de ese país. Ya. Hablaba también de que existen los riesgos, ¿no? En donde el riesgo político y el riesgo regulatorio. El riesgo regulatorio era de los impuestos que tienen los países y el riesgo político eran situaciones económicas, básicamente, ¿no? Ya. Eso era lo más básico Eh, o sea, lo más esencial del paper. Porque de ahí prácticamente, por eso les ayudé con el ejercicio para que podamos igual como identificar o saber cómo sacar el costo promedio. Perfecto. Lo que se rescata aquí es precisamente la forma de cálculo del costo promedio. Así Perfecto, es, sí. perfecto. Y con esto Sí. ya concluiríamos la presentación. Muy bien, perfecto. Felicitaciones, muy buena presentación del grupo. Vamos, Gracias. por cuestión de tiempo, vamos a avanzar con el siguiente grupo, chicos, y al final, si queda alguna pregunta puntual, la generamos. Alex está acá. Alex, Econom- Economista le toca al grupo 5. Sí, economista, buenas noches. Efectivamente, el grupo ya, 5 está 5 y 6 y ya concluimos. ya, muy bien, muchachos. Vamos con el grupo 5. A ver, ¿a quién le corresponde? No, nosotros, ¿los puedo compartir? Claro, cómo no. Milagros, ¿verdad? Sí, sí, economista. Listo. Listo. Buenas noches, economistas y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la estructura de capital y el costo de quiebra. La estructura de capital se refiere a la forma o composición de la financiación de los activos de la empresa, distinguiendo esencialmente entre pasivos, que son los recursos de terceros, y patrimonio, que son los recursos propios. En el siguiente cuadro podemos ver que todos los activos de una empresa están financiados con una parte de deuda y con otra de patrimonio. Y la porción que hay entre ambas es lo que se le llama estructura de capital. Dentro de estos rubros se encuentran una división de cuentas. Dentro de las cuentas pasivos, las cuentas pasivos están constituidas por las obligaciones vencidas o por vencer, contraído del negocio. Es decir, que se presentan de acuerdo al vencimiento del corto o largo plazo. A los pasivos con vencimiento de corto plazo se les llama pasivos no corrientes. ¿Por qué? Porque dentro de estas cuentas se encuentran las obligaciones generadas en un plazo menor de un año o generadas dentro del ciclo de la operación. A los pasivos con vencimiento de largo plazo se los llama pasivos no corrientes porque estos sí incluyen las obligaciones generadas a un plazo mayor de un año o por fuera del ciclo de operación del negocio.
Las obligaciones financieras de corto o largo plazo. Estas son los préstamos de las entidades financieras que tienen una tasa de interés pactada y un tiempo de pago determinado. Los proveedores son representados por las obligaciones a corto plazo que a corto plazo adquiere la compañía para el desarrollo de su operación. Las cuentas por pagar son las obligaciones que se han contraído con terceros y que pertenecen principalmente a la operación del negocio. Como obligaciones laborales, esta cuenta se muestran las provisiones de las obligaciones laborales y en determinados casos los pagos pendientes de los mismos, así como los rubros de las pensiones causadas por la jubilación. Bonos y papeles comerciales. Los bonos son el valor representativo de una parte proporcional de un crédito colectivo constituido. Como diferidos, este grupo distribuye todas las obligaciones contraídas por ingresos recibidos por adelantado o en donde su cancelación es a cambio de futuras mercancías o algún servicio. Las cuentas de patrimonio. Se le llama así porque está compuesto por varias formas. El capital social, y dentro del capital social encontramos el capital autorizado y no emitido. Estos son los que constituyen la diferencia entre el capital de la sociedad autorizado y la cantidad que se ha puesto en suscripción. Capital emitido no suscrito. Este es representado por aquellas partes del capital emitido en las actas de asambleas de accionistas y pendiente de suscribir. Capital suscrito y no pagado. Estos son representados por la parte del capital suscrito por los socios o los accionistas que se encuentran pendientes de recibir. El capital pagado está representado por la cantidad que los socios o accionistas han exhibido o aportado efectivamente. El superávit de capital. Estos son las ganancias retenidas que a un momento dado no han sido declaradas ni pagadas por concepto de dividendos. Las reservas son las separaciones del capital realizados por una empresa para fines especiales. Dentro de estas reservas podemos encontrar las reservas generales y las reservas legales. Las reservas generales son los fondos cuya destinación ha sido definida con base en políticas de la empresa para fines diferentes a la distribución entre los socios. Como reserva legal, está definida con las leyes contables, es decir, que es un porcentaje de las ganancias de cada periodo. Revaluación del patrimonio es el valor de la revalorización del activo cuando se presentan para corregir el poder de una compra del capital original aportado. Y por último, la utilidad del ejercicio es la utilidad del ejercicio es la parte de las utilidades retenidas pendientes de aplicar. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre los enfoques de la estructura del capital. Los enfoques de la estructura del capital son guías orientadas para el análisis de la estructura de capital. Por lo general, estos enfoques apoyan a las teorías para que éstas puedan llegar a consolidarse dentro de las empresas. El enfoque tradicional. Para reducir el costo de capital, se hace uso razonable del apalancamiento. El costo de capital no es independiente de la estructura del capital de la empresa, ya que la postura más aceptada tradicionalmente propone la existencia de una determinada combinación entre recursos propios y ajenos para definir así una estructura de capital óptima. El costo ponderado promedio del capital es el costo del conjunto de inversiones en la empresa.
¿ya? O es la tasa de descuento media que los inversionistas utilizan para así estimar un valor global de la empresa. Según este enfoque tradicional, la financiación con deuda tiene un menor costo que la obtenida al ampliar el capital, ya que los inversionistas asumen menos riesgo cuando suscriben deudas y en consecuencia exigen una menor rentabilidad. Lo que nos quiere decir este enfoque es que por lo general utilizan endeudamiento o deudas externas, como por decir préstamos, créditos, y no solamente se financian con sus fondos propios. Ya, el enfoque de la utilidad neta. Este enfoque de la utilidad neta está disponible para los accionistas comunes que se capitalizan a una tasa constante, y esta se calcula dividiendo la utilidad neta de las operaciones para el valor total de la empresa. Lo que nos quiere decir este enfoque es que en lo que se capitaliza a una tasa constante es que el valor presente y el valor futuro de sus utilidades se les va añadiendo lo que son los intereses. Y estos intereses se generan periódicamente y se suman a la cantidad inicial, para de esta manera volverlos a reinvertir. El enfoque de la utilidad neta de operación. La suposición para este enfoque es que existe una tasa global de capitalización para cualquier grado de apalancamiento. El mercado capitaliza el valor de la empresa de forma global y el resultado de ello es el desglose de deudas, y el capital no tiene mucha importancia. El enfoque M&M. Los impulsadores de este enfoque son Franco Modigliani y Merton Miller. Estos en sus estudios afirman que la relación entre el apalancamiento y el costo de capital queda explicada en la utilidad neta de operaciones. Además, argumentan que el riesgo total para todos los proveedores de valores de la empresa no resulta alterado por los cambios de la estructura del capital y por ende el mismo es indiferente al momento de su financiamiento. Esta teoría nos demuestra un conjunto de supuestos muy restrictivos, que debido a la deducibilidad fiscal de los intereses sobre las deudas, el valor de la empresa aumenta a medida que usen más deudas. Ahora vamos a ver lo que es el enfoque de la utilidad por acción, impuestos, intereses y la utilidad por acción. Este enfoque se basa en la separación de la estructura del capital para que éste maximice las utilidades por acción a lo largo de los intervalos que se espera que produzcan las utilidades de los impuestos y los intereses. Ya, el énfasis principal hace el cálculo de los efectos de las diferentes estructuras financieras para los rendimientos de sus accionistas. Para analizar estos efectos que produce la estructura del capital de una empresa, es necesario considerar la relación entre las utilidades antes de intereses, impuestos y las utilidades por acción. A continuación, vamos a ver un ejemplo de lo que es este enfoque. En la siguiente tabla nos muestra lo que es la estructura de capital de la empresa X, Y, Z, en el cual podemos observar que esta empresa no tiene deudas ni acciones preferentes. Además, tampoco posee pasivos circulantes y su razón de deuda es de un 0%. Al igual manera, el apalancamiento financiero es de 0. Pero vamos a suponer que esta empresa está en una categoría impositiva de lo que es el 40%. Aquí podemos observar que su deuda a largo plazo es de 0, el capital en acciones ordinarias es de 25,000 acciones a un costo de $20 por acción, que nos da un valor total de capital de $500,000. Entonces acá en este ejercicio vamos a suponer los valores de la utilidad por acción, impuestos e intereses y vamos a calcular la utilidad por acción. Vamos a suponer dos casos. En este primer caso, para la utilidad por acción antes de impuestos e intereses, vamos a colocar un valor de $100,000.
en el primer caso, y en el segundo caso va a ser de $200.000. Vamos a restarle lo que es el interés, pero como en este caso no poseemos deuda, vamos a poner el valor de 0. Entonces lo que nos va a generar una utilidad neta antes de impuestos, en el primer caso de 100.000 y en el segundo caso de 200.000. A este le vamos a restar lo que es el impuesto que anteriormente dijimos que era un impuesto impositivo del 40%, que para el primer caso sería de $40.000 y para el segundo caso sería de $80.000, y los cuales nos va a dar como una utilidad neta después de impuestos de $60.000 para el primer caso y de $120.000 para el segundo caso. Para obtener la utilidad por acción, vamos a dividir lo que es el valor de la utilidad neta después de impuestos para el valor total de las acciones, que en el primer caso nos da un valor de $2.40 y para el segundo caso nos da un valor de $4.80. Lo que vemos en el gráfico es que para cada nivel de utilidad por acción, impuestos e intereses, que se encuentra debajo de la intersección del eje X, nos da un resultado de una pérdida, porque cada eje de la intersección X de lo que es la utilidad por acción, impuestos e intereses, es un punto de equilibrio financiero. Y este valor nos da negativo, ya que la empresa no se financia con ninguna deuda hacia terceros, simplemente se financia con sus mismos activos. Por eso es que el resultado nos va a dar negativo. Gracias. Bueno, ahora tenemos los factores que influyen sobre las decisiones de la estructura del capital. El primer punto, tenemos el riesgo del negocio. Bueno, creo que todos sabemos que a mayor riesgo, mayor rendimiento. En el segundo punto tenemos posición fiscal de la empresa. Bueno, la posición fiscal de la empresa prácticamente son los impuestos que pagan las empresas. En el tercer punto tenemos un método de depreciación de los activos. Por ejemplo, cuando se vaya a adquirir un activo, se tiene que tomar en cuenta su vida de año útil. Y en el último punto tenemos la flexibilidad financiera. Bueno, esto es la libertad de decidir cuándo un activo se va a financiar, si por deuda o por fondos propios. Pero veamos unos pequeños ejemplos. Bueno, aquí vamos a sacar la estructura de capital. Vemos en la primera que tenemos una deuda de 20.000 y un equity o capital propio de 30.000. Sacamos primero la fórmula de deuda, que nos dice que la deuda es dividido por la deuda más el equity o capital propio. Reemplazamos y en deuda nos da un 40% de tasa porcentual. Asimismo, en equity o capital propio, utilizamos su fórmula, equity dividido para deuda más, de deuda más equity. Reemplazamos y nos da una tasa del 60%. ¿Qué quiero decir con un 40% en deuda y un 60% en equity? Bueno, que si nos damos cuenta, la empresa se financia mejor en mayor medida con recursos propios. Pero ¿qué pasaría en el caso contrario, donde aquí en deuda sería un ejemplo, un 80% y en equity un 20%? Bueno, aquí correrían el riesgo los accionistas, ya que serían los últimos en pagarse, ya que primero se tienen que pagar sus demás obligaciones. Pero veamos un segundo escenario, donde la deuda es mayor y el equity es menor. Utilizamos las mismas fórmulas de deuda, donde nos da un 60% en deuda y un equity de 40%. Bueno, aquí nos dice que la empresa se financia mejor a mayor medida con recursos externos. Pero asimismo, ¿qué pasaría si la deuda sería 80% y el equity 20%? Bueno, el riesgo que correría la empresa que podría ser insolvente. Veamos un segundo ejercicio. Nos dice que una compañía se plantea adquirir un activo por 250.000. Para ello tiene dos posibles alternativas. Una de ellas es adquirir el activo únicamente con sus fondos propios, patrimonio o equity. La otra opción es invertir con fondos propios de 50.000 y financiar la diferencia mediante fuentes externas.
con una tasa de interés del 12%. Al año se vende el activo por 300.000 y se pagan los intereses asociados a la deuda. ¿Cuál de las dos opciones es más rentable para adquirir el activo? Bueno, tenemos el ejercicio sin deuda y con deuda. Comencemos a hacerlo sin deuda. Nos dice que la inversión del activo son los 250.000. Los fondos propios, como no hemos adquirido ninguna deuda, todavía siguen siendo los 250.000. Obviamente no tenemos deuda, no tenemos tasa de interés, pero sí beneficios, porque dice que al año se vende el activo por 300.000 y a eso se le resta la inversión del activo. Nos da un beneficio de 50.000. La rentabilidad económica, bueno, la rentabilidad económica, que es el ROA, recordemos que el ROA es el retorno sobre los activos. Bueno, su fórmula es beneficios brutos dividido por activos totales. Los beneficios brutos los tenemos, que son los 50.000, y el total de activos, los 250.000, nos da una tasa porcentual del 20%. En rentabilidad financiera, ROE, nos dice que es el retorno del capital propio, pues su fórmula es el beneficio bruto menos los gastos financieros dividido para fondos propios. Obviamente no hemos adquirido una deuda, no tenemos gastos financieros. Nos da una tasa porcentual del 20%. Y ahora con deuda nos dice que la inversión del activo son los 250.000 y los fondos propios, aquí en el ejercicio nos dice que son 50.000 y que se financia mediante fuentes externas con una tasa de interés del 12%. La diferencia son los 200.000. Obviamente generamos la tasa de interés del 12%, el beneficio queda igual, la rentabilidad económica también no cambia, pero ya tenemos un cambio en la rentabilidad financiera, porque ya tenemos gastos financieros. Obviamente va al préstamo, la tasa de interés que multiplica a la deuda. Y nos da 52%, pero todavía no hemos respondido a la pregunta. ¿Cuál de las dos opciones es más rentable para adquirir el activo? Pues si nos damos cuenta, la opción más rentable es con deuda, ya que tenemos un apalancamiento financiero positivo. Porque si nos damos cuenta, nuestro retorno por el capital propio es mucho mayor que la tasa de interés. Bien, seguimos con lo que es el costo de quiebra. Bueno, dentro de lo que es el costo de quiebra tenemos que los flujos de cajas que se generan dentro de una empresa, bueno, estos flujos no quedan solamente en lo que son las manos de los accionistas y los acreedores. Bueno, estos flujos en determinadas circunstancias, estos pueden llegar a lo que son manos de terceros. Dentro de ello también tenemos lo que son los costos de los tipos de costo de quiebra, los cuales son los costos directos y los costos indirectos. Por favor, me ayudas con la siguiente diapositiva. Listo. Dentro de los costos de quiebra directa, tenemos que son aquellos que se pagan solo en el caso de que la empresa tenga un quiebre. O también cuando son los costos legales asociados al proceso de la quiebra, sean estos por el pago que hay que hacerle a abogados, a los contadores, a los administradores de testigos, y de acuerdo también a lo que es la liquidación de activos al valor menor del BP de los flujos, lo representa los flujos. Ya, también tenemos lo que es la quiebra indirecta. Dentro de ellos nos dice que son aquellos que se pagan si existe dentro de un tiempo futuro la probabilidad de que la empresa pueda quebrar, no estando en la parte presente, sino que a medida que se van realizando las medidas para ver cómo va a desarrollar la empresa algún negocio, cómo se va a mantener la empresa dentro de ella, al futuro siempre habrá algún sistema que de pronto pueda llegarnos a hacer llegar al punto de quiebra, o puede que nos ayude a mantener ganancias. Además, podemos decir que también están relacionados con el deterioro de la capacidad de realizar negocios en cuanto al incentivo para asumir los riesgos de exceso
para lo que es la subinversión y lo que es el reparto extra de los dividendos previo a la quiebra. Bueno, como un ejemplo, podemos decir que aquellos costos es cuando los proveedores exigen un pago de contado o restringen el crédito, ya sean estos cuando los mejores ejecutivos y trabajadores se van de la empresa. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, Elkin. Okay. El costo de quiebra y la estructura de capital. Entonces, los costos de quiebra están estrechamente relacionados con la estructura de capital. ¿Por qué? Fijémonos en el gráfico. Entonces, a medida que una empresa decide asumir más deuda, su costo de capital promedio ponderado o el WACC, que es lo que la compañera en el anterior grupo explicó, va a aumentar. Claramente, si la empresa también asume más deudas, debe pagar esa deuda con intereses más altos, lo que reduce las ganancias y el flujo de efectivo. Esto a su vez aumenta el riesgo de incumplimiento y afecta el riesgo de quiebra. Y por eso hay un mayor costo de quiebra. En pocas palabras, a medida que se agrega más deuda a la estructura de capital de la compañía, el WACC o el costo de capital promedio ponderado aumenta más allá del nivel óptimo. Y esto es lo que aumenta aún más los costos del quiebra. Siguiente diapositiva. Estos costos potenciales de bancarrota hacen que la empresa intente alcanzar una estructura de capital óptima entre la deuda y el capital que posee. Para que una compañía pueda lograr esto, es necesario que exista un equilibrio entre los beneficios fiscales y el costo tanto del financiamiento de la deuda como el financiamiento del capital. Tradicionalmente, el financiamiento de la deuda suele ser más barato, suele tener mejores beneficios fiscales porque se pagan primero los intereses antes que los impuestos. Sin embargo, es importante considerar que también suele ser más riesgoso que el financiamiento del capital y que no debe utilizarse exclusivamente. Por esto, se recomienda que si una empresa quiere asumir más deudas, nunca mueva su estructura de capital más allá de ese nivel óptimo recomendado, porque si no, su costo de capital promedio será más alto, sus pagos de intereses serán más altos y su riesgo de quiebra también va a ser mayor. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta relacionada a lo que presentaron los compañeros? Listo, creo que por cuestión de tiempo le voy a pedir que avancemos, chicos, y al último revisamos tema de preguntas, ¿ya? Muy bien, siguiente grupo, Alex. Listo, economista, muchísimas gracias. Voy a pedir, por favor, a nuestro compañero José, que está coordinado para el tema de la proyección, si fuera tan amable para habilitarle a José Morán. Morán. No sé si puedes decir hola, por lo menos para ubicarte, porque no sé dónde estés. O sea, ya, te vi, ya. Acá. Listo, José. ¿Están viendo la pantalla? Correcto, ahí estamos apreciando. Entonces, buenas noches. Ahí arrancamos. Buenas noches a todos. Nuestro grupo, finalizando, lo hemos dividido nuestra presentación en tres partes. La primera es lo que corresponde a la estructura óptima de capital, como va a salir aquí. Esto viene anclado a lo que el grupo anterior pues inició como estructura de capital. En este caso pues va a arrancar José con lo que es la palabra óptima, ¿no? Luego continuamos con la parte de dividendos y pago de dividendos.
y culminamos con lo que es la recompra o readquisición de acciones. Bien, tomo la palabra. El tema que me va a tocar desarrollar a mí es la estructura óptima de capital. Lo he dividido, a su vez, para poderlo explicar, un pequeño paradigma, las características y 2 ejercicios. Tenemos el paradigma. El paradigma que se maneja a nivel común, podríamos decirlo, es que la estructura óptima de capital está basada en 40% de deuda y 60% de recursos propios. Esto es lo que muchos escritores han llegado a considerar óptimo. Sin embargo, también se menciona que la estructura óptima de capital dependerá de cada organización y de cada tipo de negocio y cada mercado. No existe una receta mágica para decirles a cada organización, esto va a ser la estructura óptima. Lo que es óptimo para una organización no necesariamente tiene que ser óptimo para otra. Entonces, vamos a ver cuáles son estas características de una estructura óptima de capital, que irán saliendo en la diapositiva. Bien, en las características podemos decir que una estructura óptima depende mucho del riesgo que cada organización quiera asumir. Habrán organizaciones que opten por manejar un mayor porcentaje de deuda, otras que quieran asumir menos riesgo y simplemente quieran manejar con recursos propios. Tenemos que también considerar cuál va a ser una característica óptima, el tipo de interés en curso. ¿Qué interés vamos a manejar tanto para lo que son los dividendos? ¿Qué momento de vida de la organización tengamos? No es lo mismo la organización recién empezando sus inicios, quizás va a tener que financiarse mucho con deuda, quizás ya en una etapa madura en la que considere no arriesgarse, sino solamente mantenerse con recursos propios. No necesariamente se podría decir que un esquema mayoritariamente concentrado en deuda, en capital propio, es bueno o malo. Quizás para ciertas organizaciones sea mejor mantener un esquema basado en deuda. Quizás para otras un esquema en capital propio. Como lo mencioné anteriormente, dependerá del tipo de negocio y del tipo de organización, de las políticas que quiera asumir y de los flujos con los que cuenten diariamente. Bien, voy a poner un ejercicio. Este ejercicio quizás les suene, lo acabamos de ver hace poco. Ya el grupo anterior lo expuso y me gustaría enfatizar en varias cosas. Tenemos 2 escenarios aquí. Un escenario es la compra de una vivienda sin deuda y la compra de una vivienda con deuda. Si bien en la opción que tenemos la vivienda sin deuda, tenemos un rendimiento sobre el equity, que es ROE, del 20%. Y si aplicamos la opción de adquirirla con deuda, ese ROE llega a 52%. ¿Por qué? Porque en este caso financiamos 50.000 con fondos propios y 200.000 con deuda. Bien, pero aparentemente, en este caso, la opción más rentable o más beneficiosa es haber adquirido esta casa luego haberla hecho con deuda, una deuda pues financiera, ¿ya? En este caso vamos a suponer que esta vivienda se adquirió por $250.000 y a un año se vende a $275.000, en lugar de los 300.000 que se mencionó anteriormente. ¿Qué pasa en esta ocasión? ¿Qué es más aconsejable? Aplicamos los mismos cálculos. Tenemos en este caso la inversión del activo, que ya sabemos que el coste fue $250.000. La opción sin deuda, vamos a analizarla con fondos propios, todo el valor. No tenemos deuda, no tenemos una tasa de interés. Nuestro beneficio van a ser los $25.000 de la diferencia del valor vendida versus lo que nos costó adquirirla. Vamos a obtener el rendimiento sobre activo, o el ROA, que en este caso el beneficio bruto, perdón, sobre el costo del activo, que en este caso es el 10%. Y vamos a obtener el rendimiento sobre el equity, que en este caso es el beneficio bruto menos los gastos financieros, sobre los fondos propios que utilizamos para este proyecto. En este caso, el beneficio bruto pues solo son $25.000 No hubo gastos financieros ya que no incurrimos en deuda, y el valor del activo total que fueron $250.000.
nos da un rendimiento sobre el equity del 10%. Bien, ahora analicemos la opción en la que adquirimos este bien con una deuda. Solo pagamos con fondos propios 50.000 y la deuda la aplicamos por la diferencia, que serían 200.000, a una tasa de interés del 12%. Aplicamos, el beneficio va a ser el mismo en ambos casos. El rendimiento sobre el activo va a ser el mismo, pero el rendimiento sobre el equity va a ser diferente. En este caso, el beneficio bruto pues, son los 25.000 euros menos los gastos financieros. Como dijimos que la tasa a la que íbamos a financiar era el 12%, aplicamos esos gastos financieros, todo esto sobre los fondos propios y ahora nos da un rendimiento sobre el equity del 2%. ¿Qué quiere decir? El mismo caso, si vendemos la propiedad en $300.000 euros, nos resulta más beneficioso haber adquirido con deuda. Sin embargo, si la vendemos a 275.000 euros, hubiese sido para nosotros más beneficioso haberla adquirido sin deuda, por el rendimiento que vamos a tener en esa operación. Son los mismos valores, simplemente se aminoró el monto en la que se la vendió esta vivienda. Vamos a pasar a otro escenario, el mismo ejercicio, pero en este caso no la vendemos a 275.000, sino que la vendemos a 240.000 euros. En este caso, como podemos ver, es perjudicial en ambas opciones. Si la vendemos y la adquirimos en su momento sin deuda, vamos a tener una pérdida del 4% en el rendimiento sobre el equity. Pero si la compramos en 250.000 para venderla a 240.000 y nos endeudamos por los 200.000 euros, vamos a tener una pérdida del 68%. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Depende mucho de la situación, que es más óptimo para la organización. Si mantener, pues, un proyecto sin deuda o con deuda. Nunca dependerá solamente del paradigma que mencioné antes, sino de las circunstancias en las que se va a realizar la venta o la recuperación de estos activos. Bien. Adicional a esto, también quise desarrollar otro ejercicio. Este es un poquito más complejo, así que pediré que me ayuden con un poquito de atención. En este caso vamos a analizar dos organizaciones. La empresa N tiene una estructura de capital compuesta únicamente por fondos propios. Y la otra empresa, la empresa E, en cambio posee una estructura de capital en la cual financia solo el 40% con recursos propios y un 60% con deuda. Para hacer este análisis vamos a considerar que ambas empresas son idénticas, que obtienen el mismo flujo de explotación o byte. Pero, ¿qué es el byte? Bien, el concepto nos dice que el byte es el beneficio antes de los intereses, o como comúnmente lo conocemos en el estado de resultado como la utilidad antes de impuestos. Bien, esto pues obviamente sale de la diferencia entre las ventas, costo de ventas, gastos administrativos. Entonces vamos a considerar que para este ejercicio ambas empresas tuvieron el mismo byte, ¿ya? Soportaron coste de capital del 12% y el retorno es el de mercados de capitales perfectos, el entorno en el que nos vamos a manejar. ¿Qué quiere decir esto? Que toda deuda, cualquiera que sean las opciones, va a manejar una tasa de interés del 5%. ¿Ya? Aquí no vamos a considerar lo que pues comúnmente se ve en los financiamientos, de que algunas entidades manejan una menor tasa de interés, otras quizás una tasa de interés mayor, pero facilidad de adquisiciones de créditos o financiamientos. No, aquí vamos a suponer que todas las opciones son la tasa de interés es del 5%. Entonces aquí me dice, bueno, pues calculemos el valor de las acciones, el valor de deuda, el valor de mercado, la rentabilidad exigida por los accionistas para ambas empresas. ¿Cuál es la intención de esto? Ver, pues, en efecto, en cuál de ellas la rentabilidad o sobre el equity, o en este caso, la tasa que es la tasa de... Se me fue el nombre. Que es el valor requerido por los accionistas, perdón, la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas. ¿En cuál de los casos es mejor para los inversionistas? Bueno, tenemos que el valor de las acciones para una empresa
van a ser 2.500.000. ¿Y por qué? Aplicamos esta fórmula que nos dice que el byte sobre la tasa de operación, que ya lo mencionamos anteriormente, que era el 12%, esto de aquí nos va a dar el valor de las acciones de ambas empresas. Pero tenemos que considerar que la empresa N, al financiarse solo con fondos propios, tiene las acciones valoradas en su totalidad, ya que no está endeudada. Por lo tanto, la rentabilidad exigida de los accionistas pues va a ser igual a, en este caso, el costo de la inversión, perdón, el costo del capital. ¿Ya? Sin embargo, si analizamos la opción de la otra empresa, perdón, ya que solo se financia con el 40% de fondos propios, aquí tenemos que aplicar un concepto que lo explicaron otros grupos, que es el concepto del WAP, o en este caso el coste medio ponderado de capital. Aplicando estos conceptos, nos damos cuenta que la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas, en este caso, es del 22.5%. ¿Por qué esta tasa es mayor? No como la empresa en la que manejamos fondos propios. ¿Por qué? Porque obviamente al tener que adquirir deuda, se conlleva un riesgo. Ese riesgo va a aumentar la rentabilidad exigida por los accionistas de esta organización. Entonces aquí podemos ver, y volvemos a hacer énfasis en que una estructura óptima de capital no depende solo de un paradigma, de un concepto. Depende de un análisis extenso de todos los ratios financieros o los indicadores financieros, como los solemos conocer mejor, para llegar a un análisis y ver qué opción es mejor para cada organización. Quizás una con deuda, quizás una sin deuda, pero este concepto no llegamos solamente exponiéndolo, simplemente llegamos analizando todas las opciones y todas las oportunidades que tendremos en el mercado. Bien, con esto concluye mi presentación. Continuando con la exposición de nuestro grupo, a mí me corresponde hablar de lo que son los dividendos, conceptos, tipos de dividendo, pagos de dividendos y cómo se calcula. Entonces, iniciamos con el concepto. José, la siguiente. ¿Qué son los dividendos? Por dividendos se entiende a la utilidad periódicamente repartible. También se denomina dividendo o se llama dividendo al cociente que resulta de dividir el monto de la utilidad líquida por el número de acciones que a su vez se divide el capital. Para aclarar un poquito ese tema del concepto de dividendos, debemos tener claros que los dividendos es el valor que se va a dar periódicamente que corresponde a la división de la utilidad por la cantidad de acciones, no por la cantidad o número de accionistas que posea una empresa. Para tenerlo claro, es indistinto de que si una empresa tiene 2 accionistas o tiene 20 accionistas, eso no determina el valor del dividendo, sino el número de acciones que posee cada uno de ellos. El tipo de dividendos. Existen 7 tipos o formas de dividendos. Tenemos los dividendos ordinarios, que corresponden a resultados positivos de un determinado ejercicio. ¿Qué significa eso? Para que exista un dividendo, tiene que haber una utilidad como lo describe el concepto de dividendos. Entonces, un dividendo ordinario es en el simple momento de que existe una utilidad en el ejercicio anterior, ya sabemos que existen dividendos para repartir. Los dividendos extraordinarios son beneficios no habituales, o sea, no corresponden a la utilidad del ejercicio como tal de la actividad de la empresa, sino más bien, como por ejemplo, cuando yo vendo un activo y obtengo una ganancia de esa venta. Entonces, de esa utilidad por la venta, también puedo dividir las ganancias en las acciones y eso se llaman dividendos extraordinarios, ¿ya? ¿Qué son los dividendos fijos? Es aquel dividendo que es fijado por la compañía independientemente del resultado. ¿Qué significa? Los accionistas ya en una reunión o sesión de accionistas ya determinan cuáles son los dividendos que se van a repartir. Entonces, esto es indistinto del resultado. Obviamente no es conveniente que sean exagerados al
a lo pronosticado de ganancia. ¿Ya? Tenemos los dividendos a cuenta. El dividendo a cuenta es el dividendo con carácter general. Se le paga al accionista en cuenta previamente al cierre del ejercicio. Este tipo de dividendo se da mucho en las empresas cuando ya tienen un pronóstico de venta y entonces yo te digo o les digo a los accionistas o el accionista dice, por favor, me puede adelantar un dividendo. Entonces ya lo adelanto y luego lo compenso, que es el dividendo que continúa, que es el dividendo complementario, que como su nombre lo dice, complementa el dividendo a cuenta. Si algo quedó pendiente del dividendo a cuenta que ya fue entregado, con el dividendo complementario, que así es su nombre, yo complemento el valor que debe recibir cada accionista por el valor de dividendo de cada acción. El dividendo en acciones. El dividendo en acciones, en lugar de repartirse el dinero, se reparten acciones en la compañía. ¿Ok? Entonces aquí no estamos hablando de dinero, sino que hablamos de las propias acciones de las compañías. Y por último, el tipo de dividendo, el scrip dividend, dice, estos reciben un derecho sobre acciones y deciden si se los quedan o los venden a la compañía a un precio previamente fijado o por el contrario los venden en el mercado. Este tipo de acciones, como su nombre lo dice, están para repartirlos. Ellos deciden entre los accionistas, los vendo entre nosotros mismos, nos los vendemos, o ellos llegan a un acuerdo y los ponen a la venta fuera de la compañía, no para terceras personas. Siguiente. Aquí le doy paso a mi compañero Daniel Llanes para que les dé esta explicación. Gracias. Buenas noches, compañeros. Economista, la parte del pago de dividendos lo determina inclusive el mismo concepto, ¿no? Que nos decía que es el cociente que resulta de dividir el monto de la utilidad líquida por el número de acciones que se genera o que tiene la empresa. Eso realmente es el determinante. Los dividendos representan un rendimiento sobre la cotización de las acciones. Cuando se reparten estas utilidades, por llamarlo de alguna manera, estos beneficios, disminuye el valor global de la empresa y consecuentemente, obviamente, el valor de cada acción. ¿Cuándo se reparten estos? Estos están determinados por ley, pero para que se ejecute o se lleve a cabo este reparto, debe existir una utilidad o ganancia en un periodo determinado. En el caso de que existiera pérdida del capital social, antes de aprobar la distribución de dividendos, es necesario realizar una reintegración al capital que se ha perdido. ¿Cuánto se reparte? El volumen de beneficio se reparte entre los accionistas, como lo determinó hace unos momentos Verónica, pero dependiendo del número de acciones, porque se reparte en la cantidad de acciones, más no en cantidad de accionistas. Como bien lo decía Verónica, pueden existir 10 accionistas, pero resulta que uno tiene el 90% de acciones, entonces obviamente ese va a ser el que tenga mayores beneficios. Dentro de las consideraciones que tenemos es que si la distribución se hace a residentes, a gente que no reside dentro del país, es decir, en el exterior, este beneficio se le aplica un 25% de retención, ¿sí? Entonces, determinado esto, la distribución de dividendos a partir del 2020 se considera como un ingreso grabado. Toda distribución de dividendos a todo tipo de contribuyentes, excepto a sociedades residentes o establecimientos permanentes de una sociedad no residente, es decir, de que las empresas sean propias. Por eso determinamos dentro del cuadro que está, si es una persona natural residente en Ecuador, vienen los dividendos como se están estableciendo, ¿sí? Y acá lo determinamos, esto de aquí pues es un cuadro del Servicio de Rentas Internas, en donde te determina que inclusive el ingreso grabado es igual al 40% del dividendo efectivamente distribuido. Ejemplo,
si una sociedad residente en Ecuador, mediante junta de accionistas, decide distribuir 1 millón en dividendos. Y ahí tenemos pues cada una de las tasas, cómo se van ejecutando. Muy bien, ahora el siguiente tema del cual le vamos a hablar es sobre la readquisición de acciones. En este punto vamos a explicar cuatro puntos principales, que son primero la definición, segundo, por qué muchas compañías compran sus propias acciones, tercero, cuándo optan por tomar esta decisión, y cuarto, por qué se dice que la recompra de acciones crea valor para los accionistas. Adicional a esto, también vamos a explicar por qué hay empresas que prefieren pagar dividendos, y también vamos a ver sobre un caso de una compañía que ha tomado o ha optado por tomar esta decisión, que es el caso Apple. Entonces, empezamos con la definición. La readquisición de acciones o recompra de acciones, que es lo mismo, es cuando, tal como su nombre lo indica, una empresa sale al mercado a comprar las acciones que se encuentran circulando para elevar el precio de sus acciones y también obtener un beneficio. Cuando las empresas optan por recomprar acciones, reducen las acciones que se encuentran en circulación. De esta manera se aumenta la proporción de beneficio para cada acción. Esto no significa que es algo malo, puede ser positivo o negativo, tanto para los accionistas como para las empresas. Por eso se debe conocer con qué motivo se lo está haciendo o por qué se lo está haciendo. Entonces, ahora, ¿por qué muchas empresas optan por recomprar o comprar sus propias acciones? Bueno, como primer punto, empezando desde abajo, tenemos que al recomprar acciones, la cotización sube porque hay escasez de las mismas, oferta y demanda, y se recompensa a los accionistas con visión a largo plazo. Bueno, recordemos que los precios o las cotizaciones de las acciones se forman entre un cruce de oferta y demanda. Es decir, si hay mucha demanda, el precio de las acciones sube, y si hay poca demanda, el precio baja. Por lo tanto, al recomprar acciones se incrementa el valor de las acciones porque se elimina del mercado estas acciones. Entonces, obviamente, los accionistas se van a ver beneficiados porque ellos se puede decir que se quedaron con acciones en sus manos. Como segundo punto, tenemos que penaliza a quienes invierten en las fluctuaciones y suaviza la cotización, protegiendo de inversores que busquen adquirir suficientes acciones como para controlar la empresa. Bueno, ¿a qué se refiere esto? En muchos casos, la recompra de acciones cuida a la empresa, por así decirlo, porque cuando una compañía realiza esta recompra, busca que no exista algún accionista que tenga más del 50% de sus acciones y se pueda convertir en un accionista mayoritario y tomar decisiones sobre la misma empresa. Como tercer punto o tercera razón, tenemos que la dirección de la empresa considera que se encuentra bien posicionada. Entonces, como la empresa no tiene inversiones a futuro y no quiere malgastar su dinero invirtiendo en algo que no sabe si le va a dar valor, entonces prefiere, por así decirlo, comprar las acciones y devolver el dinero a sus accionistas. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo recompran las empresas sus acciones? Bueno, generalmente las empresas toman esta decisión cuando se encuentran bien económicamente. Entonces, como quieren darle un uso eficiente, buscan la manera de que este dinero sea bien utilizado, por así decirlo, y darle un beneficio a los propietarios o crear mayor riqueza a sus propietarios, que son los accionistas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué decimos que esta recompra genera valor para los accionistas? Bueno, recordemos que una acción representa una parte de la propiedad de la empresa. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos que una empresa está dividida en 100 acciones. Ahora, la empresa
digamos, yo soy propietaria de 20 acciones, por lo tanto soy dueña de la quinta parte, es decir, del 20% de la empresa. Ahora, si la empresa decide recomprar, amortizar, es decir, eliminar 20 acciones, a partir de ese momento la empresa ya no tiene 100 acciones, obviamente, sino que tiene 80. Es decir, yo sigo teniendo mis 20 acciones, pero ya no tengo solo la quinta parte de la empresa o el 20%, sino que ahora cuento con la cuarta parte, es decir, el 25% de la empresa. Entonces, con este simple ejemplo, podemos notar que cuando una empresa recompra acciones, automáticamente genera valor para los accionistas porque aumenta el valor de cada una de ellas. Ahora doy paso a mi compañero Alex, que va a continuar con el siguiente tema. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en la parte ya para finalizar nuestra exposición, me corresponde más que enfocarnos en la parte de conceptos, es hacer ciertas puntualizaciones. La práctica de recompra de acciones es una práctica recurrente que se da mucho en los Estados Unidos. ¿Por qué? Sin profundizar en temas políticos, pues la dinámica de Trump de repatriar capitales ha hecho que las empresas opten desde hace algunos años por esta práctica, ¿ok? Lo que corresponde a esta diapositiva dice, ¿por qué hay empresas que prefieren recomprar acciones que pagar dividendos? Inmediatamente asociamos dos escenarios. El primero es el tema fiscal. Recordemos una premisa fundamental en finanzas. Es mucho más seguro tener el dinero en las manos que una promesa exitosa a futuro. Entonces muchos accionistas optan, no es que la una sea buena y la otra sea cuestionada, no. Simplemente accionistas que optan por este tema de recibir su dividendo como de acuerdo a la categorización que fue explicado hace un momento. Sin embargo, la recompra de acciones se considera una práctica eficiente para recompensar a los accionistas. ¿Por qué? Porque esta práctica solamente es utilizada por empresas líderes y por empresas, como lo manifestó Unice hace un momento, empresas que tienen un excedente de flujo de efectivo o un excedente económico. Ya vamos a tocar el tema de Apple, que es una de las situaciones que son más nombradas y conocidas cuando se trata este tema a nivel de estudio. Entonces, este tema de la recompra le permite a un accionista recibir de forma más eficiente. Pongamos un ejemplo súper práctico y súper sencillo y lo hacemos, y una vez ya realizado, lo llevamos a una forma exponencial. Digamos que en este momento nosotros hoy, 6 de octubre, vamos a recibir el pago de nuestros dividendos, ¿de acuerdo? Optamos por esa política de recibir nuestros dividendos y cada dividendo va a tener un valor de $1. Quiere decir que hoy recibimos $100, ¿de acuerdo? Por 100 acciones, $100. Sin embargo, al yo ya recibir, inmediatamente sé que tengo que cumplirle al fisco a través de diferentes políticas que debemos conocer, como por ejemplo el tema de declaración de impuesto a la renta. Entonces, digamos que ese porcentaje equivale a un 10%. Yo ya no tengo 100, sino que tengo $90 en este momento. Insisto, ya depende de cada junta de accionistas y de cada accionista el tomar esa decisión. Ahora, los dividendos tienen esta forma que les decía hace un momento. Es mucho más seguro tener el dinero en la mano que una promesa exitosa a futuro. Sin embargo, las recompras hacen que las acciones tomen un impulso de manera inmediata cuando se lanza esta oferta al mercado, ¿de acuerdo? Y este volumen no es generado, como dice acá, por el precio de la acción, tampoco se incrementan por sí solas, sino que al contrario, se juntan y le da más, se concentran en los accionistas, le dan más valor a cada accionista, ¿ok? Siguiente, por favor, José. Aquí mencionábamos el caso de Apple. Apple desde el año 2012 viene realizando estas prácticas debido a que todos conocemos que pues, se caracteriza por una enorme suma de flujo de efectivo, incluso tienen dinero fuera de los Estados Unidos en cantidades exorbitantes. Entonces la junta directiva de esta empresa desde el 2012 viene realizando, pero en el 2018 se realizó una práctica que hasta el momento es destacada. Allí indica que fue realizada por $100 mil millones. Sin embargo, los números al finalizar ya el periodo en el cual ellos declararon realizar la recompra de sus propias acciones, se consideró que fueron un poquito más de $72 mil millones, siendo la práctica hasta el momento superando a Microsoft y siendo una de las prácticas de mayor cantidad. Ahora esta práctica ya está incursionando más también en el mercado europeo, en la Bolsa de Valores de Madrid, por ejemplo,
las empresas españolas también están siguiendo esta tendencia que Apple pues lidera actualmente. Entonces, para ser concreto, el 1 de mayo del 2018, Apple lanza su plan de recompra de acciones, su junta de accionistas lo define, y para tener una claridad, indica que a cada accionista se le va a generar un 16% del valor que ya venía ganando, y eso se va a convertir en alrededor de 73 centavos de dólar en ese año. Decía hace un momento llevarlo esto a forma exponencial. Imagínense, 73 centavos más de lo que venía ganando por una acción cuando esta gente pues cotiza realmente y tienen cantidad de acciones en su poder. De hecho, el CEO de Apple, Tim Cook, se considera uno de los hombres más ricos del mundo a raíz de este tipo de prácticas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a lo que es el caso Apple, que podemos profundizarlo, pero en todo caso la idea nuestra es puntualizarlo y que todos conozcamos de manera concreta para ya luego ya indagarlo de forma particular. Y para ir cerrando y finalizando, indica acá cuál es la forma en que se produce la recompra de acciones. Existen dos escenarios. Hay dos bolsas de valores conocidas a nivel mundial, que la más nombrada, pues y todos conocemos, es la bolsa de Nueva York o la bolsa de Wall Street y la Nasdaq. Apple cotiza en Nasdaq y es considerada una de las empresas más fuertes y más sólidas, seguida y luchando permanentemente con Microsoft. ¿Cómo hacen esta recompra de acciones? Existen dos mecanismos. La primera es la oferta pública y la otra es la de mercado abierto. En lo que corresponde a mercado abierto es la práctica más común. Es la que utilizan el 90% de las compañías y, como dije hace un momento, las empresas de Estados Unidos son quienes realizan esta práctica frecuente. Para citar este tema acá, dice, la compañía comprará las acciones mediante el sistema tradicional acudiendo a la bolsa como cualquier otro inversor. Es decir, como compañía acudo, soy y cotizo mis acciones, mis propias acciones, pero allí sí hay una restricción que habla de que no puedes comprar más del 25% diario. ¿Por qué? Porque eso tiende a manipular el valor de las acciones y a tener algo que se conoce como información privilegiada. En el otro escenario, en cambio, en la oferta pública, indica aquí que la compañía anuncia el número de acciones que está buscando comprar, establece un plazo de tiempo y normalmente un rango de precio que está dispuesta a pagar. Cuando escuchemos este tema de oferta pública es cuando se me viene a la mente inmediatamente lo que se conoce en el mundo de las finanzas, de las inversiones, como las famosas primas. ¿Y qué es una prima? Simplemente es un valor adicional que la empresa oferta de manera pública y que ya saben que las demás personas que desean adquirir este tipo de acciones saben que tienen que pagarla. ¿Cuál es el objetivo de estas prácticas? Valorizar o revalorizar el tema de sus acciones. Para puntualizar, dice un personaje que todos hemos escuchado que se llama Warren Buffett, que indica que el precio es por lo que tú has pagado y el valor es por lo cual tú estás dispuesto a recibir. Eso funciona muchísimo en esta oferta de mercado de recompra de acciones propiamente. Muchísimas gracias por la atención de todos. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias al grupo. Muy buena presentación. Alex, ¿nos queda algún otro grupo pendiente? No economista, ahí cerramos ya todas las exposiciones. Todos. Ya, perfecto. Sí. Solamente instrucciones para el tema del examen, por cuestión de guardar ¿cómo es la grabación para que no se llegue a perder? Sí quiero precisar ciertas cosas para el examen. Como les decía, cuiden de subir toda la información correspondiente en cada uno de los espacios. La subida de información es de manera individual. Toda esa información tiene que ir por cada persona, tiene que ser subida. Por favor, Alex, adviértele a todo el mundo que esto implica de que cada uno debe haber subido esta información. Lo segundo que te voy a pedir es, porque en estos días voy a revisar toda la información, es que tus apuntes con relación a las presentaciones, más que nada quienes han participado, los que han hecho preguntas, me los remitas para poderlo tener y considerar dentro de la calificación. Obviamente la calificación vale para las personas que han expuesto. Hay personas, yo no recuerdo si aquí o igual tengo que revisar las grabaciones. No recuerdo si en este paralelo o en otros paralelos hubieron personas que no participaron de las exposiciones. Eso implicaría que no tendrían calificación en este punto, ¿no? Y para el examen, la información que exista, a mí me gustaría también que los grupos se la compartan a Alex para que Alex la pueda
la pueda enviar al resto, aparte de subirla en la plataforma, envíenle a Alex para que Alex tenga toda esta información y pueda compartir con el resto, y puedan ustedes tomar toda la información y poder estudiar. Ya, recuerden que son 4 documentos que tendrían que subir: su presentación, la investigación, el paper, que en el paper no tienen que hacer nada, sino simplemente adjuntar el paper. No es que van a hacer el resumen ni nada, sino que solo adjuntan el paper. Y las 10 preguntas que le había pedido con las correspondientes respuestas. Para el examen ustedes ya saben cómo es la modalidad. Espero que no se presente ningún tipo de problema. Para nada debería presentarse ningún tipo de problema. Y lo que sí les pido es que estén a tiempo, porque abrimos el sistema, dan su examen, terminamos y cerramos el sistema, ¿no? Por las calificaciones que hubo en el parcial pasado, todo indicaría que nadie debería ir a recuperación, y espero que nadie vaya a recuperación, que tengo bastantes cosas que hacer, inclusive deberes de doctorado, y ese tiempo lo podría utilizar mejor estudiando. Entonces, pilas con el examen, revisen toda la información, concéntrense puntualmente en las preguntas que hemos visto, lo que yo al inicio compartí, y con eso estaríamos para su examen. ¿De acuerdo? Como les decía, son solamente 10 preguntas que se van a considerar. Ya con esa ganga creo que se queden. Debería ser algo totalmente prohibido quedarse, porque no habría razón lógica para quedarse. ¿Ya? Bueno, chicos, el tema de asistencia, sí, eso queda en función de lo que ahorita es el sistema. No procedo a justificar asistencia a nadie. Si estuvieron presentes en las exposiciones están, si no estuvieron, y ahí sí no podría justificarlo. Y bueno, y eso. Quiero agradecerles a todos los grupos. Ha sido un grupo muy bueno. Han habido muchas conversaciones, muchos aportes importantes, muy buena participación, muy buen nivel. Me alegra poder haber sido profesor de ustedes, trabajar con ustedes, y lo más probable, porque no se sabe todavía, ¿no? Qué es lo que pase con el resto del tema de la carrera. En teoría deberíamos seguir, y los más veteranos cerrar este ciclo de distancia. Veteranos no por lo viejo, sino por lo que somos antiguos en la carrera. Cerrar este grupo de distancia, y en teoría deberíamos vernos en el siguiente parcial en banca, porque ustedes son de séptimo. Sí, ¿verdad? Séptimo, muy bien. Yo ya los veo en octavo, no sé por qué ya los veo en octavo. Bueno, pero ya estaríamos con ese último, si Dios permite, estaríamos revisando nuevamente temas en banca y mercado. Bueno, es lo que quería decirles. Espero que tengan un buen desarrollo de examen. Igual cuentan conmigo para cualquier ayuda, cualquier necesidad que tengan. Y posiblemente en el siguiente parcial a mí me interese mucho trabajar con gente que quiera hacer investigaciones, tesis de graduación, porque estoy pidiendo tesis para poder trabajar. Pero la línea que es mía, que es la que me encanta trabajar, tiene que ver con economía conductual, finanzas del comportamiento, inclusive neurofinanzas, que es la nueva madería que estoy aprendiendo, ¿ya? Y que me interesa mucho poder desarrollar. O sea, soy más o menos como un psicólogo frustrado con algo de economista adentro. Eso quería manifestarles, nuevamente agradecerles por toda la colaboración, y nos veríamos el día del examen, chicos. Gracias, profe. Si alguien tiene, gracias. Gracias, ¿Alguien tiene alguna Gracias. inquietud, alguna duda antes de cerrar la grabación? No. La señorita Morán, ¿está levantando la mano? Está levantando la mano, se está despidiendo, una de dos. Ah, ya, creo que se está despidiendo. Economista, yo sí tengo una consulta. El tema entonces de las preguntas, porque están escribiendo en el grupo, tomamos como base, como reactivo para el tema de su examen, ¿de acuerdo? De hecho, lo estamos ya compartiendo desde ayer, porque el top era hoy, entonces están pendientes creo que 2 o 3 grupos por allí de pasar las 10 preguntas, entonces ya las podemos descargar por el grupo y eso nos sirve como reactivo. Y adicionalmente, lo que usted nos manifestaba, las preguntas que usted colocaría como el semestre anterior, como el parcial anterior, de
algún ejercicio, pero aplicado a lo que hemos visto en el segundo parcial, que sería riesgo, los cálculos que hemos visto. Entonces, Sí, correcto. esos serían prácticamente donde, como usted nos dijo, donde usted apuntaría para el examen, ¿verdad? Sí, correcto, ahí va a estar, ahí va a estar. Además, como les digo, son solamente 10 preguntas que va a tener el examen. En teoría no debería quedarse nadie, pero no se sabe. Lo que sí te pido es presionarme a los grupos para que me puedan enviar la información lo más rápido posible para saber dónde están trabajando y puntualmente en eso voy a procesar. Porque yo ya... Claro, de hecho, discúlpeme, de hecho, ya usted cerró hasta mañana, ya de hecho hoy, y tenemos, creo que hasta mañana, 7, vi apenas usted lo pasó, lo compartí, tenemos es hoy y transcurso de mañana para ya poderlo subir, entonces ya esa es la fecha tope, lo cual nos permite pues tener miércoles, jueves y viernes para revisar estos reactivos. Sí, lo que te decía es que yo tenía la expectativa de que este fin de semana no hubiera nada de operación, pero ya dieron, no sé mucho, hoy día en la noche, justo como a las 7 de la noche, creo que nos pasaron la disposición de que tendríamos ese escenario de examen. Creo que por eso inclusive ni ustedes estaban informados. No sé si ya les habrán formalizado, pero yo ya estoy trabajando con ese escenario porque me pasó a mí la ingeniera Infante, Daniela. Ya, y entonces, bajo ese escenario se supondría que tendríamos examen este fin de semana. Entonces, yo sí necesito elaborar las preguntas y por eso es que para mí es urgente poder tener ya qué es lo que ustedes me están guiando, dónde van a trabajar para proceder a la elaboración. Entonces, sí, presióname a aquellos que no hayan enviado, que me envíen si es posible hoy día, porque hoy día me amanezco ya preparando los reactivos que tengo que subir. Listo, economista. Así quedamos. Muchísimas gracias igualmente. Economista, buenas noches. Disculpe, ¿por qué medio le enviamos? ¿A la plataforma directamente? Sí, suban a la plataforma, ya cumplan con todo. Igual el tema se cierra hasta mañana. Si no terminaron el resto, están puliendo algo de las presentaciones, púlanlas, no tengo problema, pero el reactivo más que nada ténganmelo ya, si es posible, en 1 hora o un par de horas para yo poder ya mandar de una vez, elaborar los reactivos y que ustedes puedan tener, ya estar tranquilo con el tema del examen, porque tengo que convocar examen también. Listo, economista, muchísimas gracias. Ya, gracias. Entonces, no seas malito, Alex, con ese último elemento te pido que me ayudes. Listo, economista, con mucho gusto. Ya. Bueno, muchachos, un gusto haberlos visto, pasen bien, nos vemos el día del examen. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Economista, cuídate.